En este nuestro segmento Educar en Valores tenemos hoy la visita de manera virtual de una educadora por excelencia, capacitadora, también autora de muchos libros. Ya voy a contarles algunos títulos que ustedes seguramente conocen. Es también directora de ABS, líder en el campo de capacitación internacional y oradora de TEDx, entre otras cosas. Bueno, la verdad es que la seguimos en varios espacios digitales, televisivos. Tenemos el gusto de saludar a Laura Lewin. Está con nosotros, ya la tenemos aquí. Te damos la bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Hola Ivana, ¿cómo estás? Un placer acompañarnos. Muchísimas gracias por recibirnos también y por, hablar de educación, este eje fundamental para las personas, para los territorios, para las sociedades. Y en este caso, yo quería mencionar algunos títulos que tienen que ver con que enseñes no significa que aprendan, fuertes y felices, la educación transformada, la nueva educación. Uno de los últimos libros es Las sillas no son para sentarse, son para pensar. Es casi un deber que nos estás dejando, y más que nada a los directivos y a los docentes, con estos títulos que rezan tus libros, Laura. Sí, yo creo que estamos en un momento muy importante, ¿no? Para hablar de educación. Creo que muchos pensábamos, tal vez ingenuamente, que después de la pandemia la educación iba a cambiar muchísimo. Y viste que no cambió demasiado, salvo algo, viste, de Zoom, algunas aplicaciones, pero el docente automáticamente volvió a ubicarse en el aula delante del pizarrón. Y me parece que una de las cosas más interesantes, ¿no? para conversar en educación es justamente esto, que los chicos ya no son como éramos nosotros, como aprendíamos antes. Vos sabés que la cabecita de estos chicos es muy diferente a la nuestra. Claro, inclusive después de la pandemia, con la sobreestimulación tecnológica, vos tenés chicos que se aburren, que nada los asombra, que no se pueden concentrar. Entonces, enseñar hoy en el aula se convierte en un desafío, ¿no? En un gran desafío. Exacto. A mí me gusta porque venís usando mucho la palabra transformación, que es algo fuerte, sí, ¿no? Porque es pasar realmente de un estado a otro, ¿no? O de una situación a otra, porque podemos hablar de modernización, que creo que se intenta en todos los ámbitos, pero transformar es un proceso no solo muy valioso, sino también que ofrece muchas resistencias, porque hay que deconstruir no situaciones, hay que deconstruir personas. ¿Cómo estás manejando toda esa cuestión? Sabemos que hace un tiempo, unos años, que venís trabajando en el municipio de Banderas, por ejemplo. Te vemos, te seguimos. Contanos esa experiencia. Lo de Banderas fue maravilloso. Vos sabés que Banderas es una localidad en Santiago del Estero. Y hace 2 años y medio me contactó el intendente de Bandera, Guillermo Novara, y me dijo: mira, Laura, a mí me queda poco tiempo en la municipalidad, pero yo antes de irme quiero dejar un legado. Y me dijo: yo sé que seguramente no voy a ver todos los resultados en mi gestión, pero yo quiero dejarle un regalo a Bandera. Y a mí eso me conmovió, porque viste, claro, que por lo general en la política lo que se hace son todas cuestiones que se puedan ver muy rápido. Exacto. Entonces, la verdad que eso me conmovió. Y empecé a trabajar con él hace 2 años y medio, y vos sabés que fue muy increíble esta transformación que vos decís, porque pasamos de situaciones de colegios en donde eran muy tradicionales, con todo el tema de el repetir contenido, la memorización, a escuelas donde estamos inclusive cambiando desde las aulas, desconstructurando, no me sale la palabra, las aulas, sí, pero sacando esa estructura rígida. Sí. Desestructurando aulas, sacando esa estructura tan rígida, trabajando con una cultura de pensamiento en el aula, alumnos que puedan pensar, trabajando con una evaluación formativa, que el docente todo el tiempo esté evaluando, sin nota, pero que evalúe para acompañar a los alumnos a ver si están aprendiendo. Así que se están haciendo un montón de cosas súper interesantes, y la realidad es que para transformar la educación, lo primero que tenemos que pensar es que se puede. Claro. Y tenemos que empezar a soñar una nueva educación. Exacto. Porque si no seguimos atados, viste, a la amarra, y no podemos pensar, no podemos ver un nuevo horizonte. Pero es majestuoso y súper ejemplificador esto que están haciendo, en este caso junto con el intendente, de comenzar desde arriba hacia abajo, no por una cuestión de poder ni mucho menos, sino porque creo que capacitar a los que capacitan es como sembrar semillas que pronto van a germinar, y ya directamente con la raíz echada, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Porque cuesta a veces empezar
empezar al revés. Uno a veces se guía por situaciones que vive de la realidad, del contexto cercano, de lo que ocurre en el momento. Y la verdad es que hay que pensar en una educación que sea transformada, pero fundamentalmente mirando hacia el futuro sin perder de vista el presente, ¿no? Es un montón. Y además que sea un proyecto tan integral, ¿no? Porque Exacto. te incluye no solo a los directivos, a los docentes, a los alumnos y a las familias también. Familias que tienen que acompañar. Nosotros ya sabemos que cuando la familia acompaña a los chicos no les va solo mejor en la escuela, les va mejor en la vida. Exacto. Entonces, familias que acompañen, familias que estén presentes, que puedan estimular a sus hijos. Me parece que eso también es muy importante, ¿no? Claro que sí. Y a los chicos, para darse cuenta que la escuela es un medio, no es un fin. Es lo que los va a preparar para tener la mejor vida que puedan tener. Entonces, capitalizar lo que pasa en la escuela también es muy importante. Bueno, qué maravilloso entonces potenciar los proyectos, potenciar los procesos, ¿no? Porque tienen que ver con eso, con vivir ese momento y arraigar esas situaciones que son del día a día, de la cotidianidad. A veces, digo, se produce un quiebre en esto que tiene que ver con el aula y la casa. Viste que se habla de acoso escolar o violencia escolar como si fuera un ámbito separado, y la verdad es que, como vos bien decís, ¿no? Es una sola cosa, es una cuestión integral el ser humano. Y vos es que, como vos también decís, Ivana, la violencia es algo aprendido. Claro. Un chico no sale violento, no nace violento. Y acá tiene mucho que ver lo que pasa con los valores, lo que pasa en la casa. Y por eso trabajamos mucho en Bandera lo que son las habilidades socioemocionales. ¿Y esto qué significa? El docente no puede únicamente limitarse a trabajar cuestiones cognitivas, cuestiones académicas. Claro. Si un alumno no sabe manejar su frustración, no sabe manejar el enojo, no va a poder nunca desarrollar esa autonomía y esa autodisciplina que eventualmente lo va a ayudar a tener una buena experiencia académica. Entonces, yo creo que las habilidades socioemocionales y las cuestiones cognitivas van de la mano, son un binomio indisoluble. Un alumno que no se siente seguro no puede aprender. Sin seguridad no hay aprendizaje. Si un alumno está con problemas en su casa, si hay problemas de violencia en su casa, si hay conflictos, si no comió, si no duerme bien, no puede aprender, por más interesante que sea la clase. Entonces es muy importante que podamos comprender que la educación no es únicamente sentarse a escuchar al docente. Al contrario, tenemos que pensar en qué necesita un alumno para poder aprender. Muchos docentes están tan enfocados en ellos y en lo que tienen que enseñar que a veces no piensan en qué necesita un alumno para poder aprender. Claro, no escuchan las demandas, ¿no? Y en esta invitación que vos un poco hacés con este libro que yo mencionaba, hablando de las sillas, que son para pensar, esta invitación a pensar, digo, tiene que venir de la mano de un docente que también piense. Y qué bueno esto que mencionás de las emociones, porque verdaderamente los adultos de nuestra generación y un poco más grandes también, las teníamos realmente reservadas para otra situación. No valía mostrar emociones en un ámbito mucho menos académico, ¿no? Entonces, que los chicos puedan hacerlo y que los grandes, los docentes también, digo, es una invitación y una buena oportunidad para que la cosa sea realmente fluida, ¿no? Sin duda. Yo siempre digo que hay docentes que son realmente maravillosos, docentes de alma, porque hay muchos docentes en Argentina que son realmente apasionados. Sí. Pero también tenemos otro tipo de docentes que necesitan capacitarse, que necesitan conectar con los alumnos y, como vos muy bien decís, tienen que modelar el buen pensamiento, ¿no? Porque para poder pensar en un aula necesitamos primero y principal que haya tiempo para pensar. Viste que hay docentes que hacen una pregunta y se contestan ellos mismos. Sí. Que haya tiempo para pensar. Que hayan oportunidades significativas, que esto que pase en el aula sea interesante, significativo, que el aula dé un profundo deseo de estar. Además, trabajar con diferentes tipos de elementos del pensamiento, organizadores gráficos, destrezas, rutinas de pensamiento, pero por sobre todas las cosas, ¿sabés, Ivana, qué se necesita para pensar? Porque pensar es muy difícil. Sí. Nadie puede pensar si tiene miedo que lo expongan, que lo humillen, si piensa que el otro es más inteligente que uno. Necesitamos un aula sana. Claro, un aula sana es un lugar en donde ningún alumno puede interferir con el aprendizaje de un compañero. Un aula sana es un lugar en donde naturalizamos y desdramatizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Claro. Hemos sido adultos aula sana muy frustrados lugar, nosotros, perdóname ¿no? que termine con esto. Un aula sana es un lugar en donde el docente es custodio de la autoestima de sus alumnos.
Qué hermoso, hermoso. La verdad es que aprendemos tanto con vos, Laura. Sos tan necesaria, digo, para estos procesos que a veces, cuesta, ¿no? Cuesta realmente arraigarlos, hacerlos propios y, bueno, del decir al hacer, ¿no? Por eso me quedo yo con todo esto que vos mencionaste y con esta cosa puesta en la escucha. Porque creo que en esta suposición que uno siempre hace cuando el otro va a contestar, o como vos dijiste también, respondemos antes de que el otro lo haga, y eso es algo que tenemos que cambiar para que el diálogo sea realmente verdadero y nos lleve, bueno, a buen puerto, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Sí, yo creo que la nueva educación tiene que pasar por esto, ¿no? Por un docente que pueda correrse un poquito delante del pizarrón, que es un acto heroico, porque estamos tan acostumbrados a estar ahí parados, pero tenemos que entender que el docente hoy ya no es la única fuente de conocimiento. Claro. Un alumno hoy aprende un poquito escuchando al docente, un poquito hablando con los compañeros, un poquito con tecnología, exacto, un poquito con internet, un poquito de diferentes maneras. Entonces es muy importante empezar a poner el foco no en el docente hablando, sino en el aprendizaje. Y para eso necesitamos aprendizajes activos, alumnos que puedan manipular esos saberes, que puedan hacer algo con eso que saben, y a veces lamentablemente no hay tiempo. Por eso creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poquito el foco. El aprendizaje no es un deporte para espectadores, tenemos que ponerle el alma, tenemos que ponerle el cuerpo aprendiendo, tenemos que poder crear, aplicar con eso que estamos aprendiendo. Así que creo que ese es el desafío más grande, ¿no? El de convertirnos en facilitadores, que no es ni más ni menos que una persona que ayuda a aprender. Buenísimo, Laura, te agradecemos la energía que te digo que realmente llega, contagia. Te agradecemos tu tiempo también. Para nosotros ha sido un gusto enorme, te seguimos y bueno, y felicitaciones por todo tu trayecto. La verdad es que un honor tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Hasta una próxima oportunidad, Laura. Gracias a ustedes, Ivana. Muchísimas gracias, un placer enorme.